pasa cuando alguien llega herido? Muchos de ellos hasta mueren en el proceso, ¿verdad? Pero de lo que le voy a hablar hoy son heridas que nos dan vida. Aquí vemos el apóstol Pedro predicando y diciendo esto. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pero ¿por qué preguntaron qué haremos? Regresémonos por ahí del versículo 32, por favor. El 30, por favor, hijo, desde el 30. Dice la escritura: pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mí: Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel. Aquí ya está hablando Pedro, hablándole a toda la nación de Israel. Escuche esto: que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué pasó? Compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Versículo siguiente, por favor. Y Pedro dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí ya había venido el tiempo del Pentecostés. Aquí Pedro, su primer mensaje lleno del Espíritu Santo, haciendo alusión lo que habían hecho con Cristo. Y sabe, esas personas que escucharon esto, causó una herida en su corazón el saber lo que habían hecho. Pero esa herida en su corazón les dio vida, porque en ese momento se dieron cuenta de lo que habían hecho. Y le preguntan: ¿y ahora qué podemos hacer? Ya lo crucificamos, ¿ahora qué podemos hacer? Y Pedro solo dijo: arrepentíos y bautizados para el perdón de pecado. Hermana Bere, hermana Juanita, Sebastián, se tienen que bautizar. Es el siguiente paso. Es necesario. Después de este mensaje poderoso de Pedro, la gente se conmovió profundamente y preguntó: ¿ahora qué haremos? ¿Ahora qué vamos a hacer? Esta es una pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer hoy. Ya pasó un año. Y le doy gracias a Dios por la vida de muchos de los que están aquí, y aún de los que hoy no pueden estar, pero sé que su corazón está, porque he podido ver crecimiento en muchos de ustedes. Aún en ti, Sebas, que nos falta un buen, pues sí, nos falta muchísimo,
Pero lo importante es empezar. Siempre cuando termina un ciclo, un año, siempre reflexionamos en lo que ya no hicimos, lo que tal vez nos propusimos y ya no lo logramos. Pero yo espero que usted se ponga un propósito. Deje que Dios haga la obra en usted. Deje que Jesús tome el trono en su corazón. Y que cada uno de los que estamos hoy aquí podamos dejarnos gobernar por Dios. Amén. No es suficiente, hermano, solo con sentir tristeza por nuestros pecados. No es suficiente. Debemos permitir que Dios nos perdone y nos limpie para poder vivir una vida llena de perdón, de gracia, de misericordia. Amén. Si está aquí. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado a través de su palabra? A través de la pastora aquí. Y si Dios le dice qué tiene que hacer, dígale a que tenga a un lado. Si Dios te dice algo, solo obedece. Solo obedece. Solo obedece. Solo obedece. Haz lo que Él te está diciendo que hagas. Entonces vemos aquí la impresión salvadora de una herida en el corazón. En lo natural, un ataque al corazón, ¿qué significa? Cuando una persona es atacada directamente en su corazón, ¿qué ocurre? ¿Vive o muere? Pero pregunta, ¿vive o muere? Aquí, cuando Pedro estaba diciendo esto, la gente que estaba escuchando este mensaje, llegó una herida profunda a su corazón. Por eso se conmovieron y decían, ¿y ahora qué podemos hacer? Ya cometimos este grave error, ya lo entendimos. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer tú y yo? Pero aquí vemos, en el caso de ellos, ser herido en el corazón significa vida. Porque eso permitió que Jesús entrara en sus corazones. ¿Cuántos de los que estamos aquí no llegamos a Cristo en medio de una crisis o en medio de una gran necesidad? Yo creo que la mayoría, y seguro cada uno de los que estamos aquí tenemos un gran testimonio de parte de Dios, y podemos hoy decirlo: mi vida estaba así, y ahora no ha sido fácil, pero Dios ha estado haciendo cambios en mi vida, pero porque yo se lo he permitido. Porque Él no va a ir en contra de tu voluntad, Él la va a respetar. Mire, iglesia, de nada sirve venir hoy a la iglesia o cualquier día de servicio a la iglesia si no lo hacemos de corazón. Porque cualquier ceremonia que podamos hacer, cualquier rito que podamos hacer hoy en la iglesia, cualquier área de servicio en la que estemos nosotros sirviendo, de nada sirve si no lo hacemos de corazón. Y pasan a ser solamente, se lo voy a decir con mucho respeto, pero viene siendo inútil nuestro servicio. Es algo que a Dios no lo va a recibir con agrado.
Mire lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 13. Y de este le pude haber puesto infinidad de versículos que hay. No traigas más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Por más que en este tiempo la gente se esforzaba, no lo estaban haciendo de corazón. Yo se lo he dicho aquí y se lo decía a los jóvenes ayer. El hecho de que yo sea hijo de Dios no me puedo sentir más que las personas de allá afuera, porque algún día yo estuve ahí. Claro que me tengo que gozar porque Cristo está en mi vida y en mi corazón. Pero yo no puedo salir a la calle y señalar a la gente que está en el mundo por lo que está haciendo mal, y más en estas fechas. Porque si Dios me da la oportunidad de hablar con alguien, yo tengo que hablar la verdad. Y tengo que decirle lo que se está haciendo mal. Hace 8 días de que hablamos. ¿De qué? Más fuerte, hija. Bueno, no tan exacto, pero sí el mes en el que nació nuestro Señor Jesús, que no fue diciembre, sino septiembre. Según lo vimos a través del calendario y las pistas que nuestro Señor nos dejó en la Biblia. Y es sencillo poderlo sacar, solo vea cuando nació Juan el Bautista. Hablamos que Juan el Bautista nació en un mes de marzo aproximadamente, y de ahí le suma 6 meses, y vemos que Jesús nació en el mes de septiembre. ¿Y por qué 6 meses? Porque cuando Elizabeth se encuentra con María, que eran primas, Elizabeth para ese momento ya tenía 6 meses de embarazo. Cuando se encuentra con María, que eran primas. Entonces, María ya tenía 3 meses, pero Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo. Y ya de ahí podemos ir viendo en qué fecha. Y le decía, es bien interesante esto, pero de nada sirve, hermano, si lo que hacemos no lo hacemos de corazón. El pueblo de Israel seguía siendo solo un ritual de adoración, pero mantuvo un estilo de vida que no agrada a Dios. A Dios lo que más le agrada es tu estilo de vida, más lo que puedas hacer dentro de la iglesia para Él. Porque aquí en la iglesia podemos mostrar piedad, misericordia, amor, pero afuera, o tu diario vivir, ¿cómo es? Y tenemos que esforzarnos en ser personas íntegras, lo que hoy hablaban un poquito de Job, cómo Dios describía quién era Job, y por lo menos mencionaba 4 cualidades: temeroso de Dios, apartado del mal, recto, pero no conocía a Dios, porque él lo fue conociendo casi al final del libro de Job, porque solo decía, de oídas te había oído, mas ahora te conozco. Asistir a la iglesia, tomar la Santa Cena, enseñar en la escuela dominical, cantar, tocar, danzar, son ejercicios vacíos, a menos que lo estemos haciendo verdaderamente para Dios.
Si estamos aquí. Es bueno que realicemos actividades, pero no porque tengamos que hacerlas. Sino porque deseamos hacerlas para Dios. O sea, no es tocar por tocar, no es cantar por cantar, no es poner un equipo por ponerlo, es para Dios. No venir a hacer el aseo por hacerlo. Todo lo que haga, hágalo para Dios, como si fuera para Él. Si estamos aquí, iglesia. Porque nuestra profesión y nuestra moralidad forzada, eso puede ser un fracaso. Cuando tú tratas nada más de no hacer algo que desagrada a Dios, pero en realidad es lo como yo le decía ayer a los chicos. Yo les decía ayer, ¿es malo matar? ¿Es malo matar? ¿Es malo o es bueno? ¿Y por qué es malo? Bueno, vamos a ser más específicos. ¿Es malo matar a una persona? ¿Por qué? Ok. Ayer la mayoría de las respuestas, ¿sabe cuál fue? Por supuesto que era malo, pero la mayoría es que la Biblia dice que es malo, porque Dios dice en un mandamiento, no matarás. Y aunque es correcto, pero tenemos que ver cuál es el propósito de esto. ¿Por qué Dios dice que no debemos matar? Repita conmigo, porque Dios es vida. Y todos los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y correcto, nada nos da el derecho de atentar contra la vida de otra persona. Y así puedo poner muchos ejemplos. Entonces no se trata solo de decir que esto es malo por alguna o X razón, sino a través de eso y de cada una de estas cosas hay un propósito por el cual Dios nos pone límites de ciertas cosas. ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5? Y aquí vemos que Pablo le da una gran lista a Timoteo desde el versículo 1 hasta el 5, pero dice, teniendo apariencia de piedad, se está refiriendo a hombres, pero habiendo negado su poder, a los tales tienes que evitar. A esas personas que fingen ser piadosos, a esas personas que fingen amar a Dios, a los tales tienes que evitar. Ahora, ¿qué verdades producen de verdad heridas en el corazón? Una de ellas es la verdad del Evangelio. A ver, aprovechando ahorita estas fechas, y no sé si lo escuchó mi hermana Bere, pero cuando decimos la verdad, mucha gente se ofende. ¿Estamos de acuerdo? Y de hecho hay gente que yo no le caigo bien en mi trabajo porque siempre hablo con la verdad y eso le incomoda. Cuando dice las cosas como son.
Pero a ver, en estas fechas, por ejemplo, ¿los Reyes Magos existen? La Biblia enseña algo diferente y ya lo explicamos aquí, de hecho hace 8 días. Y con esto obviamente yo no estoy imponiendo nada. Respeto a cada persona, lo que haga y lo que decida hacer, porque mi trabajo solo es enseñar. Y ya cada uno de ustedes tomará la decisión. Pero cuando yo leo la escritura me doy cuenta que dice que solo vinieron unos magos de Oriente. Y habla en plural, no dice que sean dos, o no dice que sean tres, puede ser 2, 3, 4, 5, no sé más, no lo sé. Porque la Biblia solo dice que vinieron unos magos de Oriente. Eso de repente puede herir el corazón de alguien, pero eso trae vida. Porque tarde o temprano se va a descubrir que no es una verdad. ¿Sí está aquí? Y por eso vemos que la verdad del Evangelio causa heridas en personas. Y no hablo de esas heridas físicas, sino esas heridas en su alma, en su corazón, porque se empiezan a dar cuenta de lo que es la verdad. Todas las religiones que hay en el mundo dicen tener la verdad, ¿o no? Porque hay tantas peleas, tantas discusiones, aún en la misma iglesia cristiana, hay pastores que se atreven a decir, es que ese pastor está mal, lo que enseña no es correcto, y empiezan a señalarse. Yo solo digo lo que la Biblia enseña. Y si dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces yo tengo la verdad porque tengo a Jesús. Porque Él es la verdad. Él es el único camino que nos puede llevar y conducir al Padre. Él es el único que tiene el poder para poder transformar nuestros corazones. Las verdades producen heridas en el corazón. Pero esas heridas son para darte vida. Si está aquí, es que se queda muy serio, hermano, ya está pensando en el pavo. En la pierna o no sé lo que vaya usted a cenar. Otra cosa que puede provocar heridas en el corazón es el sentimiento de algún pecado que es notorio. Y que ha estado hiriendo con frecuencia nuestra conciencia. Por eso para mí era muy importante el tema de ayer que le hablé a los jóvenes. Enseñarles que lo que hay en el mundo, porque ayer yo les hacía una pregunta muy simple: ¿cuántos hemos escuchado en estos días, desde la pandemia para acá sobre todo, que es el fin del mundo? ¿Se han escuchado eso? Los últimos días, el fin del mundo. ¿Y qué es lo primero que se le viene a la mente cuando dicen el fin del mundo? Muchos decían, pues se van a morir todas las personas, todos los animalitos, todo lo que conocemos nosotros va a ser destruido. ¿O no? ¿Qué es el fin del mundo? Destrucción. ¿De qué? Oh,
Y yo les enseñaba ayer. Entonces, ¿qué hacemos con lo que dice Apocalipsis? Que Dios va a establecer un nuevo cielo, una nueva tierra, y no va a haber animalitos, no va a haber vegetación. Claro que sí. Cuando habla del fin del mundo se refiere a un tiempo, se va a acabar la injusticia, se va a acabar la maldad, se va a acabar todo ese sistema corrupto que gobierna el mundo. Eso es a lo que se refiere. No que el planeta va a ser destruido y vas, porque así creemos que va a venir el apocalipsis. Que aún Dios tendría el poder de hacer un planeta nuevo, por supuesto, sin duda, para que podamos habitar, sin duda, pero no funciona así. Dice que Él va a poner un cielo y una tierra nueva. ¿En dónde? Aquí. Porque llegará un tiempo que reinará el Rey de justicia, el Rey de paz. Y dígale que tiene un lado, y si tú sigues perseverando, estaremos gobernando con Él. ¿Le puede dar palmas al Señor? Y este sentimiento de algún pecado notorio lo podemos ver en David, segunda de Samuel capítulo 12, versículo 7. Usted recuerda cuando fue confrontado por el profeta Natán. Fue notorio y eso traía a su corazón. Porque vemos que después de que Natán lo confronta con todo lo que él había hecho y le dice, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Vemos entonces, hermanos, que esa herida en el corazón de David en realidad le trajo vida a David. Ahora comprende por qué Dios no tuvo que confrontar de esa manera, porque Dios quería darle vida otra vez a David. Porque si vemos el salmo donde dice David que cuando él cayó, su pecado, cuando no lo confesó, dice que sus huesos se empezaron a envejecer. Entonces podemos notar que David estaba muriendo. Y por eso vemos que en el Salmo 51 David también dice, no apartes tu Santo Espíritu de mí. ¿Por qué David se atrevió a decir o exclamar eso en el Salmo 51 después de haber sido confrontado con esto? Porque David en su corazón experimentó una muerte espiritual, no saber, dejar de ver que Dios estaba con él. No, Dios lo había abandonado, él había abandonado a Dios por lo que había hecho. O sea, quiero decirte que Dios no se aparta de nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos de Él. Porque nosotros somos los que ponemos algo que nos estorba para estar con Él. Y ese algo es un pecado, el tipo que sea. Eso nos separa de Dios. Dios no se aparta, nosotros somos los que nos apartamos. Y como Él es santo, Él tiene que hacerse a un lado. Porque Jesús en la cruz dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque justo en ese momento Jesús experimentó y cargó con los pecados de toda la humanidad. Amén. Con los pecados de toda la humanidad. Por eso el Padre tuvo que hacerse a un lado. Por eso es que la Escritura dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Cuando vemos la ley,
vemos lo odioso que es el pecado. Y esto Pablo lo descubrió. Romanos capítulo 7, verso 13. Y decía Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado, mi carne. Trece, por favor. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. Oh, ¿qué era bueno para Pablo? La ley. Pablo era fariseo de fariseos. ¿Sí? Entonces, lo que es bueno para mí vino a ser causa de muerte. Y Pablo dice, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento del pecado llegue a ser extremo, en extremo pecaminoso. O sea, Pablo descubrió que a través de esas heridas, de saber que era un pecador, que su carne era pecadora, encontró vida. Ya estamos aquí. A veces hay heridas que no son producidas. En lo natural volvemos a lo mismo, o poner este ejemplo. En lo natural, si nosotros no cuidamos una herida, se puede infectar. Y en el mejor de los casos, cuando ya es una infección grave, tienen que cortar ese miembro. En el mejor de los casos. Hay heridas que pueden provocar que una persona se desangre y pierda la vida prácticamente al momento. Pero estas heridas de las que estamos hablando es al contrario, nos dan vida. Nos tenemos que dar cuenta hoy cuál es nuestra posición y cuál es nuestra condición hoy. Yo siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo. Tenemos que sincerarnos con Dios y hacerle. Y lo que decía Pedro con lo que empezamos cuando les contestó a ellos, ¿y ahora qué haremos? Arrepentíos y bautizaos. Y tal vez también Pablo hablaba de una referencia tal vez a su vieja naturaleza, que normalmente nuestra vieja naturaleza, ¿qué quiere? Rebelarse en contra de Dios. Empieza a rebelarse y no quiere hacer lo que Dios quiere. O sea, ese viejo hombre quiere otra vez y quiere independizarse de Dios. Yo quiero decirte algo para que lo reflexiones. Si como hijo de Dios estás luchando en tus fuerzas con cualquier pecado, el que sea, estás cayendo en las garras de ese pecado. Porque esto no lo vas a vencer en tus fuerzas. Eso solamente lo vas a vencer cuando permitas que el Espíritu Santo y Jesús gobiernen tu vida. Solamente es como lo vas a poder lograr vencer. En tus fuerzas no lo lograrás. Otra verdad que produce heridas es saber el juicio que viene para este mundo. Y junto con ello, las personas que han rechazado y han rehusado buscar a Dios. Y se lo he dicho aquí, y muchos se van a sorprender, porque gente que pensamos nosotros que espiritualmente estaban bien,
tal vez se queden para un juicio. Porque Dios conoce cada corazón. Yo no conozco tu corazón. Dios en su misericordia me podrá permitir de repente ver algo en alguien, pero no es para juzgar, es para darle una palabra para que su vida pueda ser mejor. Nunca con el fin de señalarle, jamás. Por lo menos en nuestro caso así funciona. Porque el único que conoce tu corazón es Dios. El único que conoce tu caminar es Dios. ¿Sí está aquí? Y sabemos las consecuencias que va a traer las personas que sigan viviendo en pecado. Y estos son pensamientos que hieren el corazón. Hechos capítulo 16, versículos del 25 al 30. Dice la Escritura: como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero, al ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren, en ese tiempo, si al carcelero se le hubieran escapado todos los que estaban prisioneros, este carcelero tenía que pagar con su propia vida ese descuido. Pero es interesante ver qué era cómo empezó lo que empezamos a leer. Pablo y Silas estaban ¿qué? Oraban y cantaban himnos a Dios. Aún en medio de lo que ellos estaban viviendo ahí, en lo más profundo de una prisión, estaban orando y cantando himnos. Y qué interesante, dice que todos los presos los estaban escuchando. Pero lo más impresionante aquí es ver a este carcelero. Y si seguimos leyendo, es ahí donde viene una gran promesa para nosotros. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú. ¿Me puedes el versículo 31, por favor? Y ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una gran promesa que tenemos que atesorar. Porque este carcelero sabía. Por lo menos Pablo y Silas ahí estaban. No sé los demás, yo creo que han de haber dicho: aprovecho la oportunidad y me voy de fugas. Pero la Biblia enseña que por lo menos Pablo y Silas se quedaron. Dijo: hey, no te vayas, aquí estamos. No hagas eso. Hay heridas que traen vida. ¿Cuántos sabemos que Dios es lleno de amor y bondad? Y ha conducido a muchos a que nos demos cuenta cómo hemos sido ingratos con Él.
Romanos capítulo 2, verso 4. Romanos 2, 4, por favor. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al? Esta pregunta sería para nosotros hoy. Y es una gran pregunta para nosotros hoy. No hemos alcanzado a dimensionar esto. ¿Sabe por qué no ha llegado un juicio al mundo todavía? Por su bondad, por su misericordia. Solo reflexione por un momento. Solo quiero que hoy reflexione por un momento. ¿Cuántas veces su vida ha estado en peligro? Y muchas de ellas al borde literal de la muerte. Llámese en un accidente, llámese de repente por los trabajos que realizamos, lo peligroso que de repente son algunos trabajos, descuidos propios. Y Dios ha mostrado misericordia. ¿Por qué entonces tenemos en poco las riquezas de su bondad, de su tolerancia, de su paciencia? Voltea a ver el que tiene a un lado y dígale: tienes que aprender a ser más tolerante, tienes que aprender a ser más paciente, tienes que aprender a ser más bondadoso, tienes que aprender a amar más. Porque solamente la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. A veces confundimos la paciencia de Dios con la aprobación de la forma equivocada en la que estamos viviendo. ¿Cuántas veces tal vez tú y yo nos hemos autoevaluado? ¿No es más fácil decirle: Señor, necesito cambiar en esto? Porque a veces nos autoevaluamos y creemos que estamos bien y perdemos de vista que no ha sido así. Hay cosas que tenemos que cambiar. Hay cosas que tenemos que seguir cambiando. Por eso es importante estar orando a Dios para que Él nos vaya mostrando a nosotros en lo que estemos haciendo mal. Porque podemos estar haciendo aparentemente cosas buenas, pero ¿será que eso que estás haciendo le está agradando a Dios? Mire, le voy a dar un ejemplo. Hay gente que hace donaciones para ayudar diferentes causas en el mundo, y aportaciones de muchos miles, tal vez, de dólares, ni siquiera de pesos, de dólares. ¿Será bueno lo que hacen? Pues seguramente sí, es una labor noble.
poder ayudar a alguien, tenderle la mano a alguien que lo necesita. Pero si no tienes a Cristo, no sirve de nada. Mira, hermano, de nada serviría el trabajo que hacemos en San Luis si lo hacemos solamente con pesar en nuestro corazón y dejamos de hacerlo de corazón. Tenemos que estar orando a Dios de una manera constante para que día a día Él nos vaya diciendo en qué tenemos que cambiar, qué tenemos que hacer. Amén. Es muy lamentable ver y de sorprendernos cómo Dios ha sido tan paciente con nosotros. En lugar de que nos humillemos delante de Él. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, ¿qué ocurrió al principio? Toda la gente empezaba a buscar a Dios. Buscaba a través de las diferentes plataformas un mensaje de esperanza. Pero ¿sabes? Solo lo hacían por un miedo a morir sin Dios. No lo hacían porque verdaderamente quisieran humillarse delante de Dios. Si estamos aquí, yo le quiero preguntar hoy a usted: ¿será importante que en esta hora, en este día en especial, nos humilláramos delante de Dios, reconociendo su bondad? No porque venga un juicio. Yo quisiera hablarle de algo diferente. Pero de verdad, hermanos, las cosas que vienen no van a mejorar, porque todo esto está siendo preparado para lo que viene. Y es cuando más tenemos que humillarnos. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 7:14? Si se humillase mi pueblo, buscaran mi rostro, oraran y buscaran mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios quiere perdonarnos, Dios quiere sanar nuestra tierra, Dios quiere sanar nuestro corazón. Pero para eso hay aquí algunos requisitos. Primero, humillarte. No, a mí me enseñaron que yo no me tengo que humillar delante de nadie. No te estoy diciendo que te humilles delante de una persona, te estoy diciendo que te humilles delante del creador de todo el universo, que es Dios. Segundo, invocar su nombre. Tercero, hablar. Cuarto, buscar el rostro. 5, volverte de tus malos caminos, o sea, arrepentimiento. Entonces, dice el Señor, solo hasta entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra. ¿Anhelamos eso? Practiquémoslo. Que sea nuestro estilo de vida. Estas 5 cosas que ven aquí, que sea nuestro estilo de vida. Entonces, esas heridas que tal vez hoy tenemos es para darnos vida. Hay gente que cuando pierde
Por ejemplo, una persona que en un accidente tal vez quedó inválida de sus piernas, de sus extremidades inferiores. Se puede cortar, se puede quemar y no siente. Y tal vez a raíz de esa herida se puede morir, porque no siente que está herido. Qué bendición poder sentir heridas. Qué bueno que algo nos está doliendo, porque a través de eso Dios te quiere dar vida. Ahora, ¿qué más nos producen estas dolorosas heridas? Repita conmigo, la misma mano que escribió estas verdades. Aunque no lo crea, Dios. Porque Él no quiere que te pierdas. Porque Él no quiere. Él quiere sanarte. Él quiere que tengas vida y vida en abundancia y vida eterna. Por eso a veces necesitamos esas heridas para que nos puedan dar vida. Si estamos aquí, permite que esas heridas nos den más vida. Que esas heridas traigan un mayor crecimiento a nuestra vida. Porque eres el único que conoce bien nuestros corazones y eres el único que sabe cómo alcanzarnos. Tú ya no te preocupes por tu esposo, por tu familia. Deja que Dios trate con ellos. No te preocupes por tu hermano, por tus padres. Ponlo en las manos de Dios. Y si Dios está haciendo algo contigo, créele a Dios que lo va a hacer con ellos en el tiempo que Él tenga. Pero tú hoy te tienes que esforzar y seguir adelante. Tú estás hoy aquí, Dios te trajo. Tú estás hoy aquí, lucha por eso. Lucha por tu bendición. Yo que más quisiera luchar por la bendición de todos ustedes, pero no funciona así. Cada uno tiene que luchar por las propias. Pero cuando va a escuchar Dios, cuando tú te humilles, cuando busques su rostro, cuando invoques su nombre. Porque Él es el único que puede reavivar nuestro corazón, reavivar el fuego que está ahí, como tal vez una pequeña llama que tal vez se quiere extinguir. Hermanos, yo aquí he sido testigo de gente, y se lo decía apenas a mi esposa: mira, esta persona va a dejar de venir, porque ya sé cómo empiezan. Pero hoy tienen otras prioridades, y está bien si así lo consideran. Pero lo que sí sé es cómo termina la historia, y no porque le desee mal a alguien, porque si tú haces las cosas mal, pues van a terminar mal. Y una vez, ¿por qué cree que el Señor dice? Una vez que tú pongas las manos en el arado, ya no puedes mirar atrás. ¿Usted ha visto cuando en el campo cómo aran la tierra? ¿Usted ha visto alguna vez el arado que vaya en reversa? Siempre va, termina, la vuelta y sigue, llega al otro extremo y sigue, y siempre hacia adelante. Por eso Jesús decía: una vez que tú pones las manos, o sea, en otras palabras, una vez que tú conoces a Cristo, una vez que tú llegas a su casa, una vez que tú empiezas a servirle, una vez que tú te comprometes con Él, ya no puedes mirar atrás.
Y si tú miras atrás, no te vaya a pasar lo que a la esposa de Lot, que por mirar atrás, por anhelar lo que había dejado atrás, por no dejar su pasado, o por decir, bueno, sí me voy, pero híjole, pero es que me gustaba la comida allá, híjole, es que siempre hacia adelante, porque Él quiere reavivar tu corazón, el fuego en tu corazón. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras flaquezas, enseñándonos y recordándonos lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Todos hemos tenido momentos de crisis donde hemos querido botarlo todo, donde ya no hemos querido seguir adelante. Pero sabes, es ahí donde viene el Espíritu Santo y te redarguye y te dice, no, sigue adelante, no tengas miedo, yo estoy contigo. Me acuerdo de mi hermana Vicenta, hoy me da mucho gusto ver que llega y sé que tal vez todavía hay una molestia ahí para caminar, pero ya la veo caminar mucho, pero mucho mejor de cuando empezó con esa molestia. Y solamente su fe puesta en Dios. Y claro, asistida por un médico también, siguiendo un tratamiento alterno, pero lo importante es nuestra fe, nuestra convicción puesta en Dios. Y tenemos que movernos en esos frutos que Él nos dejó: amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, dominio propio. Dígale al que tiene a un lado, no te desesperes cuando eres herido por un tierno amigo que es Jesús. Cuando Él te dice, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me diste la espalda? ¿Por qué has cambiado tu corazón? ¿Por qué has puesto otras prioridades antes que a mí? Él te hiere con eso, pero no lo hace. Bueno, hasta en el mundo, ¿qué te dicen? ¿Qué nos enseñan? Que un amigo te hiere con alguien que verdaderamente te ama, te aprecia, te va a decir y te va a hablar con la verdad. Y te va a decir las cosas como son. Y Jesús así es. En su amor, en su bondad, Él te habla. Y tal vez puede herir en ese momento tu corazón y decir, wow, como Pablo. Cuando ve la ley y dice, wow, me doy cuenta la clase de persona que soy. Y eso nos tiene que hacer reflexionar este día. Y no solo este día. ¿Qué clase de personas somos? Porque a veces le decía hace un rato, si nos autoevaluamos, ¿qué decimos? Si yo le pregunto a Bere, ¿cómo estás, Bere, hoy? Hermana Eusebia, ¿cómo se encuentra hoy? Más joven que ayer. Eso, esa respuesta ya la conozco de mi hermana. Entonces, cuando yo le pregunto acá, casi siempre todos dicen, bien, pastor. Ok. Porque a veces no nos gusta decir la verdad, estoy triste. La verdad, me siento mal. O la verdad, me siento solo. No deberías,
porque Dios está contigo. Pero eso no significa que haya momentos en los que te sientes solo. Sientes que, como adolescentes, que nadie los entiende, que todo el mundo los ataca, que no cruces la pierna, que ya no juegues determinadas cosas. ¿O no? ¿Cierto o no? Tenemos que darnos cuenta de algo hoy, iglesia. No te desesperes cuando estás siendo tratado por Dios. Porque cuando Dios te trata, aunque te duela lo que está pasando, disfrútalo. Porque de ahí va a salir algo muy bueno. Es como esa mariposa. Antes de ser mariposa es una oruga que visiblemente es fea, una oruga. ¿Estás de acuerdo? Y aparte la oruga, lo he enseñado, lo hemos visto ya aquí, una oruga no produce, solo come. ¿Estás de acuerdo? ¿O produce algo la oruga? No, pues nada más se sube un arbolito, una plantita y se la acaba. Pero llega un momento en que esa oruga deja de ser oruga y se empieza a meter a un capullo. Y un proceso doloroso llamado metamorfosis ocurre en esa oruga. Y yo le quiero preguntar algo. ¿Usted cree que ese animalito no le dolió todo el cambio que hubo en su cuerpo? Tuvo que morir a ser oruga para ser mariposa. Y eso tendría que pasar con nosotros también. Porque llegando a Cristo, Él hace de nosotros una metamorfosis. Que antes no producíamos nada, puros desastres hacíamos. Y ahora vemos esa mariposa que era oruga, que solo comía. Ahora esa mariposa, aparte de que es hermosa, las mariposas son hermosas, con sus patitas llevan el polen a otras florecitas y empieza a producir. Y ya no se está arrastrando como era cuando era oruga. Ahora ya vuela y sus traslados son más rápidos y más seguros. Déjese transformar por Dios. Pero a veces las heridas son necesarias para ser transformados por el Señor. Amén. Vamos terminando. Ahora, ¿cómo pueden ser curadas estas heridas o tales heridas? Solo aquel que es divino, o sea, solo Dios puede sanar tu corazón. Solo Dios puede sanar esas heridas. Porque pareciera difícil poder comprender esto. ¿Cómo es que un pastor, hablando de lo natural, si una ovejita es descarriada, ¿qué hace el pastor? ¿Qué tiene que hacer el pastor? Romperle las patas, quebrárselas. Literal. A ver, ¿cuántos se van a formar ahorita? ¿Quién dice yo primero? Pero mire, en lo natural, el pastor se ve en la necesidad. Y yo le pregunto, ¿usted cree que al pastor no le duele haber hecho eso con su oveja? Claro que le dolió. Pero sabía que era necesario. Pero no la dejó ahí botada, no, la levantó, se la pone en sus hombros y se la lleva hasta el redil. Y allá le empieza a sanar y uno pues, entonces, ¿como para qué se la rompe si después la va a sanar? Es que esa ovejita descarriada, a través de esa enseñanza, se va a dar cuenta de lo que el pastor está diciendo,
que tiene que aprender a obedecer la voz del pastor. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos se van a empezar a formar? ¿O quiere que pase a su lugar? No se amontonen, dirían por ahí. ¿Y acá? ¿No se van a formar? Yo sí, dice. Porque el único que puede sanar y curar esas heridas es Dios mismo. Y la única medicina que hay para el corazón es la sangre derramada de Jesús. Yo esto lo pude comprender hace mucho tiempo, cuando yo no conocía a Dios, aunque aparentemente todo estaba bien en mi vida, y lo pongo así. Yo sentía un hueco aquí en mi corazón. Y muchas veces quise ocuparlo con muchas cosas. No voy a entrar en detalles, pero con muchas cosas quise ocupar ese espacio. Pero yo me seguía sintiendo cada vez peor. Podía tener dinero, podía ser reconocido en mi trabajo, podía, no sé, muchas cosas, en muchas cosas a las que yo me dedicaba en ese tiempo. Pero algo faltaba, yo me sentía incompleto. Podía tener muchos amigos, bueno, según amigos, porque mientras había dinero, pues hay amigos. Y así. Pero un día alguien me habló de Jesús y me invitó a una iglesia. Y ese día conocí a Jesús. Ese día, ese hueco que estaba, ya no había más. Él lo llenó todo. Y me di cuenta que Él había sanado muchas cosas en mi corazón. Todavía faltaban otras, pero las más importantes, Él ya las había sanado. Ese mismo día fui confrontado como nunca en mi vida. Creo que ese día lloré como nunca en mi vida había llorado. Me acuerdo que tu hermana Arturo traía un rollo de papel y me pasaba papel y me pasaba, y yo me limpiaba y me sonaba y no dejaba, y decía, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando aquí? Dios estaba sanando mi corazón. Y muchas heridas yo sé que Él permitió que pasaran, porque Él sabía que era la única forma en la que yo iba a poder entender para poderlo conocer. Porque si no, tal vez seguiría y no nos conoceríamos hoy y yo estuviera en otro lugar. Por eso es que la única medicina para esto es la sangre derramada de nuestro Señor Jesús en nuestros corazones. Y la única mano apta para poderlo hacer, la única mano calificada, apta para poder tocar esas heridas, es aquella que fue perforada en una cruz. Él es el único. Por eso yo con toda seguridad y sin vanagloria digo, yo tengo la verdad, porque la verdad es Jesús. Y Él ha sanado tantas cosas, pero en muchos de nosotros, nuestra vida, nuestro corazón es como un gran rompecabezas. Y así llegamos a Dios, como no sabemos ni por dónde empezar. Pero cuando tú permites que Él trabaje en ti, Él va a empezar a poner cada pieza en su lugar, hasta que la obra quede completa.
solo permite que Él empiece a sanar esas heridas. Porque esas heridas que te ha producido Él a través de esto, o que tal vez tú mismo te las has producido, Él las va a sanar. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? ¿Y sabe cuál es el único precio? ¿Quiere saber cuál es el único precio que usted y yo tendríamos que pagar? Dígale que tiene a un lado. Recíbele a Él gozosamente. Recíbelo a Él gozosamente. Que tu corazón, que tu vida es lo único. Es mucho. ¿Verdad que no te exige mucho? Él te ama como no tienes idea. Necesitamos una verdadera convicción. Y podríamos preguntar lo que hizo el carcelero: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Solo cree en el Señor Jesús. Solo cree. Solo cree y serás salvo. Solo cree. No necesitas nada más, solamente creer. Creer. Necesitamos un quebrantamiento de corazón delante de Dios. Porque solo Él puede sanar un corazón quebrantado. Pero Él puede llevarte a ese quebrantamiento. Pero esas heridas causan vida en nosotros. Reflexione hoy, iglesia. Dejemos que el poder del Espíritu Santo traiga conciencia a nuestro corazón y a nuestra vida. Él quiere darte vida. Pero como todo, dígale a que tiene a un lado: ¿quieres vivir? ¿Y usted qué contesta? Puede ser una pregunta bastante obvia. ¿Quiere usted vivir? Pues tienes que empezar a morir. Pues ya menos entendí, pastor. Sí, tienes que empezar a morir a tus pasiones, a tus deseos, a lo que tú consideras que es bueno para ti, y dejar que Él, que nuestro Señor, gobierne nuestro corazón. Y solo así tendremos vida y vida en abundancia. Amén. Así que cierre sus ojitos, póngase sobre sus pies. Súbete, pastora, por favor. Cierre sus ojos ahí donde está.